Mis queridos hermanos, hoy vamos a empezar un nuevo voto, el voto número 6. Y el voto 6 dice así: apoyar con sus dones, tanto materiales como espirituales, la extensión de la obra de Dios en este lugar. Vamos a hablar de usando nuestros dones espirituales, usando nuestros dones espirituales. Vamos a empezar con esa parte. Miremos 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1, quien tenga el texto puede leerlo fuerte para que todos podamos oírlo. 1 Corintios 12, versículo 1. ¿Quién tiene el texto? 1 Corintios 12, el que lo tenga se pone en pie y lo lee. Adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Gracias, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo por medio de su espíritu y su palabra infalible, en otras palabras, que aquellos creyentes, aquellos que han sido unidos a Cristo, pero que ignoren o no sepan acerca de los dones espirituales, causan un gran daño. Eso está diciendo en otras palabras con ignorar. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Imaginen por un momento alguien que sufre durante muchos meses y padece, pensemos en una dolencia estomacal, y esta persona vive incómoda, constante dolor. Sin embargo, la solución a su problema podría ser tan sencillo y tan elemental como tomar un jarabe o simplemente no comer tan tarde en la noche. La medicina está disponible, está allí. Pero mientras la persona ignore la existencia de esa medicina, no tendrá alivio. Un enfermo que desconoce el remedio sigue sufriendo, aunque no comprenda la causa o el porqué de su dolor. De la misma manera, cuando la iglesia ignora los dones espirituales, también se está perjudicando a la iglesia. La ignorancia no es algo neutral. No es neutral la ignorancia. Produce un daño, debilita el servicio y limita la edificación mutua. La ignorancia acerca de los dones espirituales en la vida de cualquier creyente es nociva para la iglesia. No solamente para la iglesia, sino también para la persona. ¿Por qué la iglesia sufre? La iglesia sufre porque Dios ha dado dones a todos los creyentes. Dios los ha dado a todos, a todo aquel que cree. Dios le ha dado un don para que lo desarrolle y desempeñe ese don en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué sufre la iglesia? Porque ese don no se está ejerciendo en la iglesia. ¿Por qué sufre la persona? La persona que no lo ejerce sufre porque no es útil ni tiene o no haya el gozo en Cristo, porque no está ejerciendo el don que Dios le llamó a ejercer. La palabra de Dios menciona una gran variedad de dones espirituales. Nos menciona en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios capítulo 4 y también lo menciona en 1 Pedro capítulo 4. Sabemos que algunos dones milagrosos y también que pues fueron dones que se dieron en la primera iglesia fueron temporales. Pero hay muchos dones que son permanentes y aún hoy continúan edificando la iglesia del Señor.
Hay muchos dones de palabra que ustedes pueden hallar allí en estos textos que acabo de mencionar, como la enseñanza, como la exhortación, el evangelismo, la sabiduría, el conocimiento, y hay otros dones. También hay unos dones de servicio. Por ejemplo, ejercer misericordia con alguien es un don de servicio. El servicio mismo, el don de ayudas, ese don de ayudar, de administración, de contribuir. Hay muchos dones, muchos dones. Los dones espirituales son aquellos de los que, sin lugar a duda, permanecen y están al alcance de quienes anhelan con fervor esos dones y los buscan con diligencia, porque Dios ha dado dones a la iglesia. Uno de los primeros dones es el don del conocimiento. Si usted recuerda, queridos hermanos, cuando usted conoció al Señor, su conocimiento de la palabra de Dios era muy pequeño, era muy corto, era muy reducido. Habían pocas cosas que usted entendía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Usted fue traído a Cristo por su Espíritu, sabiendo muy poco acerca de Cristo que le ha salvado. Lo único que usted sí tenía claro y que yo tenía claro es que éramos pecadores y que eso sí nos pertenecía, el pecado. Pero cuando fuimos salvados por la gracia del Señor, empezamos a comprender muchas cosas. Empezamos a comprender cómo era el amor de Cristo por mí, cómo era el amor de Cristo, cómo era su longitud, cómo era su profundidad, cómo era su altura, cómo era el amor de Cristo, así como lo ha dicho el apóstol Pablo, que excede todo conocimiento. Y empezamos a ser llenos de su palabra, llenos de su verdad, y empezamos a adquirir ese conocimiento espiritual y a experimentar qué es y quién es el ser de Cristo. Y empezamos a escudriñar la palabra de Dios y a llenarnos de ese conocimiento, las doctrinas de la gracia, y afirmar nuestros pasos en el conocimiento espiritual. Y este conocimiento espiritual nos lleva a estar preparados para dar razón de por qué creemos en Cristo. Cuando alguien le pregunta a usted, hermano creyente, hermana creyente, ¿por qué cree en Cristo?, usted pueda dar todo el conocimiento que ha adquirido por la gracia de Dios y expresar por qué usted cree con todo su corazón en Cristo. Usted da razón de la esperanza de que por qué su vida está segura en Cristo. Entonces, todo creyente tiene conocimiento de Cristo y debe desarrollar ese don del conocimiento. Debe ser instruido profundamente en la palabra de Dios. Por eso deben venir al lugar donde se expone la palabra y oírla atentamente. Venir a escucharla, a leerla, a experimentar la verdad de Dios. Así es que podemos crecer en el conocimiento de este don espiritual. Y un creyente, un hermano, una hermana creyente que se llena de este don espiritual, del conocimiento de Cristo, de la verdad de Cristo, van a ser personas muy útiles para la iglesia. Son personas que se establecen en los principios claros del Evangelio. Son personas que frecuentemente pueden ayudar e iluminar la mente de algunas personas que vienen sedientas de conocer más del Evangelio de Cristo. Y esta persona, como tiene su diligencia en el conocimiento de Cristo, va a poder iluminarle su oscuridad, sacarlo de su ignorancia, brindarle el consuelo que la persona necesita, sacar a las personas cuando están en angustia. ¿Por qué lo hace? Porque tiene un conocimiento espiritual del ser de Cristo. Es un don muy valioso para la iglesia. Pero este don puede acompañar otro, que es el impartir el conocimiento. Ha adquirido mucho conocimiento de la verdad de Cristo, pero
no todos los que tienen el conocimiento de la verdad de Cristo tienen la capacidad de enseñar a otros la verdad de Cristo. No pueden transmitirlo con la misma habilidad, ni con la misma aptitud, ni con el mismo espíritu. De modo que quien escucha pueda adquirir y recibir la verdad de Dios. Muchas veces sabemos de personas que han tenido bastante conocimiento de Cristo, entienden bastante de Cristo, aman al Señor, pero es como cuando le entrega uno a un niño una jarra de agua y le dice al niño, tiene que vertirla en este tubo. Es más el agua que se sale que la que alcanza a entrar al tubo. Muchas veces les pasa eso a muchas personas, a muchos creyentes. Tienen bastante conocimiento de Cristo, pero a la hora de expresárselo a otra persona, para que la persona pueda entender toda la grandeza que hay en Cristo, se pega una enredada que es muy poca el agua que le entra a la persona que le escuche. Por eso es que hay que pedirle a Dios que nos dé, que nos llene de ese don del conocimiento de Cristo, que podamos poder expresar a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, con todo fervor. Algunos con el buen ánimo, pero en su debilidad, como dicen por ahí, que ponen primero los bueyes, ponen primero los carros y luego ponen los bueyes atrás. No saben cómo expresar la verdad, se enredan con la verdad. No saben cómo presentarle a otra persona verdades que tiene claras en su corazón, pero no sabe estructurarlas en su mente. ¿Qué hay que hacer, querido hermano, querida hermana? La solución es sencilla. Hay que rogar en oración a Dios que por medio de su Espíritu nos haga crecer en el don del conocimiento de Cristo, para que podamos ir a otros y expresar esta verdad. Y esto va acompañado con el don de la comunicación, poder hablarle a otros. Hay personas que tienen esa capacidad de hablarle a otra persona cualquier verdad de Cristo y la persona puede entenderla completamente y puede recibirla. Y son personas que no se pueden escapar, porque la persona que tiene la capacidad de comunicar estas verdades busca personas para depositar las verdades. Son personas que buscan que otra persona escuche la verdad que usted tiene para dar. Es un precioso don porque es un don que nos desarrolla para el evangelismo. Tanto necesitamos nosotros como iglesia desarrollar este don para que podamos ir a las personas que ustedes mismos ponen en las peticiones de conversión. Nosotros mismos ponemos a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a familias enteras en oración. Pidámosle a Dios que nos dé este don espiritual, que nos llenemos de Cristo, que nos llenemos de su verdad, de su Espíritu, y que Dios nos ayude para que expresemos la verdad de Él. Y el Señor en su gracia operen, dándole a la persona salvación. Otro don espiritual muy valioso, el de la sabiduría. Sabiduría para guiar las almas, para guiar a aquella persona que está sufriendo, que está atribulada. Pedirle a Dios que nos haga sabios por la experiencia. ¿Y cuál experiencia? La experiencia de estar en la presencia de Dios, en oración, en meditación, estudiando su palabra, teniendo comunión con Él. La persona que tiene sabiduría no se deja engañar fácilmente. Son hombres y mujeres que están firmes en lo que creen, firmes en quien han creído y pueden argumentar por qué han creído con todo su corazón en Cristo. Se les presenta una situación complicada y son personas que tienen la sabiduría para poder mostrarles el camino. Son personas que fácilmente descubren
descubren en el laberinto cuál es la salida. Saben y le dicen, vea, si usted coge por acá a la derecha, a la izquierda, luego voltea allá, allá usted sale. Son personas que tienen la capacidad, la perspicacia de poder guiar a otras personas a la luz de la palabra de Dios. Y si la persona sigue esa ruta, va a salir. Y es una gracia del Señor que el Señor ha dado a su iglesia. Son dones espirituales que ha dado a su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos miembros, si como cristianos nosotros entendemos la verdad en la palabra de Dios con respecto a los dones espirituales y los practicamos y los desarrollamos, haremos una gran contribución a nuestra iglesia. Importante sería la contribución que estaríamos haciendo, porque estamos ayudando a la extensión de la obra de Dios en este lugar. Porque vamos a experimentar la utilidad de ser útiles en las manos de Dios. Y vamos a poder andar con Cristo sabiendo que estamos siendo útiles para su iglesia. Miremos Efesios 4, versículos 7 y 8. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Efesios 4, 7, 8. Sí, adelante, mi hermano. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias, mi hermano. Aquí el Señor habla de dar dones a los creyentes. La palabra griega traducida como dones, domata, es una palabra común que puede tener distintos significados. Pero aquí el apóstol Pablo está refiriendo a habilidades que Dios ha dado. Aquí se está refiriendo a habilidades que Dios ha dado a los creyentes para la edificación de los demás. Habilidades que Dios ha querido dar a su iglesia para edificación de los demás creyentes. Los demás creyentes del cuerpo, pero no solamente a ellos, sino también para la evangelización y llegar a aquellos que están fuera del cuerpo. Miremos ahora 1 Corintios 12, versículos del 1 al 7. Ubiquen el texto, yo voy a leer los versículos. 1 Corintios 12, del 1 al 7. Aquí vamos a ver algunas palabras en griego que nos van a dar más luz para comprender este tema. Dice así, 1 Corintios 12, versículos del 1 al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí el versículo 1, cuando habla de dones, usa la palabra neumaticón, dones espirituales. Y esta palabra neumaticón viene de la raíz neuma, que significa espíritu. Cuando habla de neuma, se refiere generalmente al Espíritu Santo. Nos dice que los dones espirituales no pueden ser equiparados directamente con las habilidades naturales. Una cosa son las habilidades naturales que usted y yo adquirimos desde que somos niños y empezamos a desarrollar ciertas habilidades naturales. No se pueden confundir con
el don espiritual. Son completamente diferentes. Son habilidades especiales. Estas habilidades o el don espiritual viene cuando nace, pero por segunda vez. Las habilidades naturales, cuando nace del vientre de su madre, va a empezar a desarrollar muchas habilidades naturales. Pero estas que estamos tratando, estos dones espirituales, solamente es cuando nace por segunda vez, cuando nace del Espíritu, cuando somos nacidos de nuevo. Pero se podrían asociar los dos dones, las habilidades naturales con el don espiritual, pero no siempre o no necesariamente. Por ejemplo, un ingeniero que es experto en su materia, da conferencias a nivel nacional, a nivel internacional, da clases en universidades, pero también expone la verdad de Dios en la iglesia. Dios le ha dado esa gracia para que también pueda exponer la palabra de Dios en la iglesia. Pero también puede haber otro ingeniero que sea aún el maestro de ese ingeniero y tenga también muchos títulos y mucha experiencia y mucha habilidad, un gran profesional, pero puede tener muy poca o mínima habilidad o ninguna para exponer la palabra de Dios. Entonces no siempre las habilidades naturales coinciden con el don espiritual. Miremos el versículo 4 de 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo, hay diversidad de dones. Esta palabra dones, carismatón, el griego, término caris, que significa la gracia, gracia. Los dones espirituales que Dios ha dado a su iglesia son dones de la gracia de Dios. Dios ha querido dar dones a su iglesia. Dios ha querido dar dones a los creyentes y lo ha hecho sin que nosotros lo merezcamos. No es una recompensa por nuestro buen juicio. Es una obra de gracia, es una obra solamente de gracia. Pablo en Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios quiere que como iglesia entendamos que hemos recibido dones. Nuestra iglesia ha recibido dones. Dios lo ha querido dar a nuestra iglesia local. Y no es porque haya algo en nosotros. De lo contrario, la iglesia de Corinto jamás tendría dones. Pero la palabra de Dios nos muestra que ellos tenían dones. Había distintas situaciones allí, pero Dios en su gracia dio dones. Todo es por la gracia del Señor. Miremos el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra ministerio del griego viene de diaconión, la idea de servicio. Y también refiere en el Nuevo Testamento a la función de diácono. Nos habla de estos dones espirituales dados para que sirvan en la iglesia, para que sirvan al pueblo de Dios. Dios nos ha dado dones espirituales no para mirar qué tan hábiles somos nosotros, sino para el servicio de la iglesia, el servicio de los demás. Nos ha sido dado estos dones no para nuestro beneficio propio, sino para el beneficio de la iglesia. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones. La palabra de griego, operaciones, es energematón.
Operaciones, así lo traduce la Reina Valera, pero hace referencia a la palabra de energía, de poder. Dios da el poder. Cuando se expone la palabra de Dios, Dios opera con poder como Él quiere. Puede que el predicador anhele con todo su corazón, como Él debe ser, que quien escuche la palabra de Dios reciba de la verdad de Dios y sea formado su carácter conforme al carácter de Cristo, y los que no son creyentes sean salvados y su iglesia sea fortalecida. Pero se sale del expositor que Dios quiera soplar en quien quiera y como quiera. Puede que el expositor lo anhele con todo el corazón, pero Dios es el que opera como Él quiera hacerlo y en quien quiera hacerlo y en el tiempo en que Dios quiera hacerlo. Su poder va a ser manifestado cuando Él desee hacerlo. Debemos expresar su verdad con toda destreza, con toda habilidad, y el Espíritu Santo será quien opere allí con poder. Miremos Efesios 4, versículo 7. Ese sí, busquémoslo todos. Efesios 4, versículo 7. Para que no haya excusa, tiene que usted verlo en la palabra de Dios. No puede tener excusa con lo que vamos a explicar a continuación. Busque Efesios 4, versículo 7. Espero que ya lo tenga. Listo, gracias mi hermano. Hermano Arturo, ¿a quién les fue dada la gracia? A cada uno. Entonces, si a cada uno le fue dada la gracia de Dios conforme al don de Cristo, ¿existirá alguna excusa para decir: yo no tengo el don, o yo no puedo servir, o yo no tengo gracia de Dios para ser útil en su iglesia donde soy miembro? No hay excusa. Cada uno ha recibido. Jesucristo ha dado dones a su iglesia. La Trinidad de Dios ha dado dones a su iglesia. Cada uno tiene de parte del Señor, cuando nació de nuevo, la gracia de Dios. Tiene por lo menos conocimiento espiritual porque sabe quién le salvó. Esfuércese en crecer allí, en este don. Nos ha sido dado para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Se nos ha dado dones para que la iglesia sea más fuerte. Si usted y yo entendemos que a la iglesia se le ha dado dones espirituales y nos ponemos la tarea de esforzarnos en desarrollarlos y en ponerlos al servicio de la iglesia va a ser cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Pero cuando ya conocemos a Cristo y empezamos a crecer en la gracia de Dios, allí nos damos cuenta de algo: que aún las habilidades que tengamos, sea cual sea, nos ha sido otorgadas de parte de Dios. Y aquí ya podemos involucrar las habilidades naturales, porque sabemos que tenemos ciertas habilidades naturales porque Dios ha querido darlas. Dios ha querido darnos ciertas habilidades, y estas habilidades naturales también podemos y debemos ponerlas al servicio de la iglesia. A unos Dios les dio 2 talentos, a otros 5, a otros 10. Dios ha querido repartir conforme a su soberana voluntad y dar como Él quiere. Pero así como dice esta parábola, debemos trabajar en explotar el talento que se nos dio
Porque esta persona de la parábola reconocía que lo que le había sido dado de parte de Dios. Lo que él tenía como habilidad le había sido entregado como de parte del Señor, pero no todos pusieron a producir los talentos. Dios pone el talento en su iglesia, los dones. Dios se encarga como cabeza de la iglesia en despertar dones en su iglesia y en ponerlos en funcionamiento. No podemos pensar que nosotros tenemos el permiso de juzgar o criticar o decir algo en contra de lo que Dios o como Dios quiere hacerlo en su iglesia. Dijo un escritor lo siguiente, abro comillas: si tú no estás contento con alguno de los componentes de tu iglesia local y deseas que sea más como tú, entonces tu problema lo tienes con Dios, el cual los puso allí y los hizo como son. En lugar de quejarte de sus debilidades, deberías con avidez tratar de usar tus dones para el beneficio de ellos y recibir humildemente el ministerio que Dios ha querido que ellos tengan en tu vida. Fin de la cita. Miremos 1 de Pedro 4, versículo 10. 1 de Pedro 4, versículo, vamos a leer 10 y 11. 10 y 11. Dice así. 1 de Pedro 4, versículos 10 y versículo 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Hay distintas formas en que expresamos estos dones espirituales. Pero debemos capacitarnos, orar, rogar al Señor que nos dé la gracia como iglesia para que desarrollemos estos dones. Y eso nos va a llevar a vivir en humildad, porque sabemos que son sus dones que Él ha querido dar, que es su gracia, la multiforme gracia suya. Y sobre todo porque son necesarios para el cuerpo, son necesarios para la iglesia. Si no fuesen necesarios para la iglesia, Dios no los daría. Si Dios le dio un don espiritual, es necesario que lo desarrolle para la edificación de la iglesia. Y allí usted va a crecer en fortaleza. Allí yo voy a crecer en fortaleza. Miremos Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo mismo instaló su iglesia. Él mismo estableció cómo se iba a desarrollar su iglesia, cuáles eran las funciones de cada una de estas personas en su iglesia, cómo iba a desarrollarse el liderazgo en su iglesia. Cristo mismo se encargó en hacer esta instalación de su iglesia. Él mismo se encarga en dotar y en capacitar a su iglesia.
Y esas fueron las posiciones que Dios quiso en su gracia establecer para fundar su iglesia. Estos apóstoles y profetas, como lo habíamos dicho en otra ocasión, tenían un rol fundacional. Ese era el rol de ellos. Ya hoy no existe. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, que indica que esta labor solamente pertenecía a la etapa inicial de la iglesia, solamente para esta etapa inicial. Ya hoy no hay apóstoles en este sentido bíblico. Ya no hay testigos oculares de Cristo que lo hayan visto resucitado o comisionado directamente por Él. Ya no hay profetas que reciban una revelación directa para que le impartan a la iglesia. Pero lo que sí sigue el Señor usando para la edificación de la iglesia son estos hombres como evangelistas, capacitados, llenos del evangelio, llenos del evangelio, para que establezcan otras iglesias. Eso no significa que nosotros no debamos ir a evangelizar o ir a hablarles a otros o acompañar personas y evangelizar. Eso no quita lo otro. Que la persona, que el creyente, que el miembro diga, no, es que yo no soy un evangelista porque yo no soy para abrir iglesias. Es que aquí no se está hablando de esto. Aquí se está hablando que usted, como miembro de la iglesia, como creyente, como piedra viva, usted sí está llamado a impartir el conocimiento espiritual a otras personas acerca del Cristo que le salvó, a llevar el evangelio a otras personas. Dejemos hasta ahí por el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, tu palabra que es poderosa, tu palabra que trae vida al alma, tu palabra que edifica a la iglesia, que edifica al creyente, que le consuela al que necesita fuerzas. Ayúdanos por tu espíritu, por tu verdad, por tu poder. Y permítenos hoy disfrutar de un día lleno de ti, de tu espíritu. Y que hoy al final podamos salir gozosos, llenos de tu presencia. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.